Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos nosotros reflexionando sobre la palabra de Dios. Nosotros nos encontramos, como siempre, con nuestro estudio bíblico, Nuevo Testamento, la teología de San Lucas en esta oportunidad. Y ya estamos adentrados, estamos en el capítulo 7. Comenzábamos con la pregunta que arranca cuestionadora, ¿verdad? Disparadora, se dice, pregunta disparadora, que dispara la reflexión, que nos ayuda entonces a ir entendiendo lo que el autor sagrado nos quiere decir, San Lucas nos quiere transmitir. Y decía en el capítulo 7, versículo 20, ¿eres tú el que debe venir o debemos esperar a otro o a otros? Es interesante entonces desde aquí que nosotros podamos entender, porque todo lo que vendrá y terminará, concluirá en el capítulo 9, versículos 18, 19, 20, que tendremos al final la respuesta a esta pregunta de Juan el Bautista. Vamos encontrando poco a poco con las presentaciones narrativas la presentación de quién eres tú, es decir, quién es Jesús. Se le va presentando poco a poco. Pero antes de eso, incluso, con estos milagros, tanto del centurión romano como también del hijo de la viuda de Naín, prepara un poco el corazón de los oyentes, digamos así. O mejor dicho, está haciendo casi como una autocrítica a esa comunidad judeocristiana o directamente una crítica al judaísmo, porque les está hablando directamente al corazón en cuanto a sus actitudes. ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo ha recibido el pueblo a Jesús? ¿Qué es lo que entienden de Jesús? de Yarawi, o mejor dicho, ¿en qué medida se comprometen y le hacen, entre comillas, nosotros decimos, le hacen caso? O penata y con no pena y veñan de Yarare. Ahí está. Esto sería lo elemental y fundamental en esta primera parte, porque nos habla de una preparación del corazón y de la vida del hombre para poder entender quién es entonces Jesús. Porque ciertamente en una narración podríamos ya directamente, capítulo 7, versículo 20, ¿quién eres tú? ¿Eres tú el que debía venir o no? Y entonces ya podríamos pasar directamente al 9, 18 y 9, 20. Sí, soy yo, tú lo has dicho y listo. Yo soy el Mesías, a pena que se dé, porque Ñande Yara se mou y listo. ¿Y qué va? Dale, oíma. ¿Me entendés? Sheina. No, Lucas no presenta eso, sino que Lucas después de esa pregunta como que te deja, ¿verdad? Con esa incógnita. Y te va pasando a través de las narraciones a un Jesús que va realizando y sobre todo que va respondiendo con las obras primero. Porque
Aquí pues, yo puedo responder, como decíamos, directamente, pero después me quedo y bueno, ¿y cómo yo sé? ¿Dónde están tus obras? ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo sucede aquello? ¿Verdad? Aquí entonces no estamos entrando aún en lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? Para encontrar esa gracia y esa fuerza. Bueno, vamos entonces a mirar un poquitito más. Aquí en el capítulo 4, 18, nosotros encontrábamos ese compendio, cómo Jesús se ha mostrado ya Él de suma manera y de una manera espectacular, ese compendio del reino. Es decir, ¿quién es Él? El Espíritu del Señor está sobre mí y Él me ha enviado, ¿verdad? Entonces, con una misión y función. Por eso, el que pregunta por Jesús debe mirar hacia el sentido de sus obras. Mirá que Lucas, entonces, ¿se acuerdan que Lucas es muy concreto? Lucas hay fe sin obras o lo que sea. No. Se dan cuenta que aquí de nuevo el evangelio, la teología de Lucas es el obrar. El añandera javaipa al final de cuentas. Y sobre todo últimamente con muchas influencias protestantes, que ellos te hablan mucho, la fe es solamente profesar con tus labios y creer en Jesús, que está muy bien, está en la Biblia, pero justamente San Pablo, que es el más parenético que puede existir, justamente San Pablo, interpretarlo a Pablo simplemente con la fe, sin las obras, interpretarlo a Pablo es lo más ridículo que puede existir. Pablo por antonomasia, por esencia, es verdaderamente parenético. Es decir, ahí dice la parenético. Parenético quiere decir, queridos amigos, lo que yo creo, actúo, obro. ¿Entienden? ¿Qué es lo que le mueve a Pablo? Justamente porque él cree ciertamente la fe existencial, pero esa fe existencial que ahora me lleva y me hace trabajar y me hace actuar. Es la acción total y absoluta, ¿entienden? Entonces, esto es lo que nosotros estamos buscando y estamos mirando, queridos hermanos. Y esto es lo que nos está diciendo aquí. Por eso, el que pregunta por Jesús debe mirar hacia el sentido de sus obras. El que pregunta por Jesús debe mirar el sentido de sus obras. En ella se traduce el resplandor de lo divino. Aquí se traduce el resplandor de lo divino. Creyente es quien descubre el reino que las obras de Jesús le ofrecen. Incrédulo es, en cambio, el que distingue solo datos puramente humanos. Creyente es quien descubre el reino que las obras de Jesús le ofrecen. Las obras de Jesús le ofrecen. Incrédulo es, en cambio, el que distingue solo datos puramente humanos. Entonces, queridos amigos, esto me parece que es demasiado importante, ¿verdad? Que nosotros podamos distinguir y entender. Entonces, estos datos puramente humanos. Es incrédulo, entonces, si pensamos simplemente en eso. Aquí hay una acción de Dios que me lleva después entonces a lograr. Es la fuerza de Dios. Y eso es lo que Lucas nos está queriendo transmitir y está queriendo dejar en nuestro corazón y en nuestra vida. Volvemos enseguida con más Ñandillara Ñe'e Nuevo Testamento. Pórtico de la Biblia es un libro gratuito online que explica las Sagradas Escrituras de forma amena. Contiene gráficos y mapas que sitúan los acontecimientos más significativos de la historia de la salvación. ¿Cómo usaría yo este libro? En realidad este libro es los apuntes que yo usaría para tener como un resumen de cada libro de la Biblia y tener cada libro de la Biblia un poco situado en todo el contexto de la historia de la salvación. Los autores dividieron el libro en dos secciones, Historia de la Biblia y su mensaje. Su objetivo es llegar al gran público. Para transmitir bien el mensaje, hemos decidido dividirlo en dos secciones. Una se centra más en el proceso histórico, cómo se escribió el libro y cuál es el proceso del libro para convertirse en libro y llegar a nosotros. Y la otra, ¿qué dice el libro? ¿Cuál es la historia dentro del libro?
El libro se publica en diciembre en inglés, español y polaco. En 2022 estará disponible en italiano y también en portugués. Entenderás mejor el significado de la Biblia, no solo el significado de las palabras de la Biblia, sino por qué está ahí y cómo es de útil la Biblia. Es posible descargarlo en la página web de Saxum, el proyecto creado en Israel para promover el conocimiento de Tierra Santa entre los peregrinos. A finales de 2020, el Papa Francisco publicó una carta apostólica dedicada a San José, patrón de la Iglesia Universal. Dio gli ha affidato i tesori più preziosi, Gesù e Maria, e lui ha corrisposto pienamente con fede, con coraggio, con tenerezza, con cuore di padre. La descripción del Papa de San José como un héroe inspiró a la historiadora del arte, Elizabeth Lev, a escribir un libro sobre cómo ha sido representado en obras de arte. Lo titula El Caballero Silencioso. Es el caballero que está ahí cuando la Iglesia se enfrenta a una época de corrupción en el siglo X, cuando se enfrenta a los desafíos de su enseñanza sobre matrimonio, cuando se enfrenta al miedo a la muerte y a la pérdida del sentido de lo que significa ir a la otra vida. Llamamos a San José. El libro de Elizabeth Lev sigue un orden cronológico, empezando por el arte cristiano primitivo a través de los siglos hasta llegar al arte contemporáneo. Hay algunos artistas que han hecho incursiones muy bonitas en la representación de San José en la actualidad, y espero de verdad que esta invitación del Santo Padre sea recogida por los artistas para empezar a repensar a José como nosotros. Hay un gran potencial en esta época para crear una imagen de José que pueda hablar a una época que tiene tantos problemas. Elizabeth Lev dice que San José es una parte dinámica y fundamental del Evangelio. El libro muestra cómo sus cualidades son puestas de manifiesto por diferentes artistas. Una de sus representaciones favoritas es el cuadro de Guido Reni, San José y el Niño Jesús. Me encanta José, está tan absorto mirando al Niño Jesús y el Niño Jesús se acerca a jugar con esa barba peluda y hay algo tan íntimo en eso, algo que realmente nos invita, del modo en que San Bernardino nos invitó a pensar en lo que era ser José sosteniendo al Niño Jesús. San José solo se menciona unas pocas veces en la Biblia y nunca habla, pero este libro es un ejemplo del tremendo impacto que el santo ha tenido en el cristianismo y en la historia del arte. El Papa Francisco saldrá de Roma el jueves para viajar a Chipre y Grecia. Estará 2 días en Chipre. El jueves se reunirá con los líderes políticos del país. El viernes visitará a los miembros de la Iglesia Ortodoxa de Chipre y celebrará una misa en un estadio. Allí también se reunirá con inmigrantes y se espera que ofrezca refugio en Italia a unos 50 solicitantes de asilo. Muchos esperan que la visita del Papa impulse el diálogo para resolver la situación de las comunidades católicas maronitas que tuvieron que abandonar sus hogares cuando Turquía invadió el tercio del norte de la isla en 1974. Los maronitas esperan que la palabra del Santo Padre les ayude a alcanzar alguna solución al problema político para que puedan regresar a sus pueblos. El sábado, el Papa Francisco continuará hacia Grecia, donde los católicos representan menos del 1% de la población del país y el 90% se identifica como ortodoxo. El momento más esperado será el domingo. El Papa volará a Lesbos para visitar el mayor campo de refugiados en Europa, en Mytilene, un lugar que ya visitó en 2016. Le preoccupazioni delle istituzioni e della gente qui in Grecia, come in altri paesi d'Europa, sono comprensibili e legittime, e tuttavia non bisogna mai dimenticare che i migranti, prima di essere numeri, sono persone, sono volti, nomi, sono storie. El lunes 6 de diciembre, el Papa se reunirá con jóvenes de una escuela católica de Atenas antes de regresar a Roma. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandeyarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñandeyarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandeyarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñandillara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñandillara Ñe'e, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñandillara Ñe'e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. El segundo pecado capital es la avaricia. Y la avaricia es la inclinación o deseo desordenado de placeres o de poseer las cosas. Es uno de los pecados capitales, es decir, que está al frente de todo y que luego va generando otros pecados. Está prohibido por el 9º y 10º mandamiento, como nosotros sabemos. El que es avaro, el que cuida solamente para sí mismo, poseer las cosas para sí mismo. Ahora, ¿cuál es la virtud para poder vencer a la avaricia? Y lo contrario a esto es la generosidad. Dar con gusto de lo propio a los pobres, a los que necesitan, pero que no se refiere simplemente a un bien material, porque algunas veces pensamos enseguida en la cuestión económica, en la cuestión del dinero. Somos también muy avaros con el amor, somos muy avaros con el tiempo dedicado a los demás. Somos muy avaros con todo aquello que significa desprendimiento de nosotros mismos. La virtud, por lo tanto, de la generosidad nos invita a cada uno de nosotros a darnos, a ofrecernos, para que los otros también tengan ese tiempo y esa alegría de poder compartir esas cualidades y riquezas que solamente nosotros hemos recibido de Dios. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñandillara Ñe'e Nuevo Testamento y aquí encontramos esta pregunta crucial, decíamos que hemos dejado un poco picando allí, ¿verdad? Donde nos está diciendo y donde queremos saber si eres tú el que tenía que venir. Estamos todos expectantes y tal vez con esta pregunta que estaban haciendo, todos también paramos así la oreja y queríamos escuchar de la boca de Jesús mismo. Él ahí está Jesús. Ese huivoía lleva de su propia vida, de su propia existencia. ¿Cuál sería su autodefinición? Ya Ñandillara lleva con otras terminologías. Las obras son las formas como ustedes se tienen que dar cuenta. Las obras no engañan. Por eso recuerda San Lucas los viejos y nuevos milagros. Pone en boca de Jesús estas palabras. Anuncien a Juan lo que ustedes han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son curados, oyen, los sordos resucitan, los muertos y a los pobres se les da la buena nueva. Eso está ya en el versículo 22. Esa es la respuesta de Jesús. Directamente apunta a las obras.
Nosotros en el capítulo 4, 18, ¿se acuerdan? Jesús ya se ha mostrado a manera de suma y compendio del reino. Y ese era el objetivo, justamente, que ahora entonces nosotros podemos ver que ya se está realizando. En el versículo 18 nosotros decíamos lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado con la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, y dar la libertad a los oprimidos, y proclamar un año de gracia del Señor. Esto es entonces lo que nos está diciendo, ¿verdad? Aquí el Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí. Bueno, este era el objetivo. Pealañandé ya leía en el capítulo 4, versículo 18, como una propuesta todavía, o como un objetivo hacia donde nosotros estábamos caminando. ¿Qué es lo que nosotros íbamos ahora a vivir con la presencia del Evangelio? Es decir, la buena nueva, que es Jesús mismo en persona. Y la segunda partecita, por eso, ya comienza. Una vez que el Espíritu del Señor está sobre nosotros, el Espíritu del Señor que actúa sobre nosotros, entonces podemos decir, Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres. Me envió. Cada uno entonces se siente enviado, pero con una misión específica. Y eso es lo que está queriéndonos mostrar. Me envió a llevar la buena noticia a los pobres. Luego, pone un segundo objetivo. Como acción siempre, anunciar la liberación a los cautivos. Anunciar la liberación a los cautivos. Luego dice que también a dar la vista a los ciegos. Llevar esa vista al que está ciego. Dar la libertad a los oprimidos. Aquellos que se sienten oprimidos, entonces que reciban la libertad. Y luego a proclamar un año de gracia del Señor. Entonces, queridos amigos, nosotros podemos entender muy bien que en este capítulo 7, ante esta pregunta que están haciendo, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Y la respuesta que da Jesús se refiere directamente a ese objetivo inicial, a eso que el evangelista Lucas quiere demostrarnos justamente. Porque el Señor me envió para esto. Hana abejina. Entonces, bueno, justamente lo que nosotros habíamos puesto como propuesta o como objetivo, ahora ya se está realizando y se está realizando en la vida de cada uno de los israelitas, de los judíos o de las personas que aceptan a Jesús. Y en este caso se forma esa comunidad que nosotros conocemos, ¿verdad?, como la comunidad judeo-cristiana. Hacen el camino porque entienden la realización y esa realización plena de un Dios que había prometido, que fue caminando con su pueblo y que ahora se está realizando en Jesús. Y por eso nosotros entendemos que en estas palabras de Jesús se está anunciando la realización. Lo que pregunta Juan tiene una respuesta, mejor dicho, ¿con qué cosa? Con la misma acción de Jesús. Ahora, la verdad se alcanza solo a la luz de esa palabra. El que la cumple y viva en su misterio llega a ser un hombre perfecto. El que la cumple y vive. Es decir, no podemos quedarnos con palabreríos, porque peñan de yurupe la va a ponerla ya en el sentido religioso. Muchas veces, pero sin embargo aquí nos está diciendo que hay algo más que simples palabras. Y lo algo más son las obras que nosotros realizamos. Me han enviado para hacer, para obrar, para que se vea, para que ese mundo pueda cambiar. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento.
Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el Paraguay abundan las bellezas naturales, pero entre esa multitud de dones que sembró Dios, la providencia en su bondad hacia nosotros, ha de sobresalir Caacupé, la villa serrana, la villa de los milagros, rodeada por cerros, arroyos y esa prodigiosa vegetación. Caacupé es como un estuche de esmeralda que guarda una preciosa joya, la Virgencita de los Milagros de Caacupé, hasta la cual no cesan de llegar los peregrinos de todo el país, de todo el Paraguay y de todo el mundo, todos en búsqueda de consuelo y curas de sus males del espíritu y del cuerpo, o a pagar su deuda por una u otra salud recuperada. En ómnibus, automóviles, carretas, caballo, a pie, todos los paraguayos hemos ido siquiera una vez en nuestra vida a visitar a nuestra madrecita, la Virgencita de Caacupé, en busca de consuelo o para agradecerle alborozados por estos divinos regalos recibidos. Nos cuenta la historia que corría en el año 1600 cuando una cierta mañana un grupo de indios bayáes perseguía a un indio con intención de darle muerte. Tal vez por pertenecer a una tribu contraria o dominante en el área, o tal vez también porque el indio guaraní convertido al cristianismo era feligrés de los franciscanos, a los que los bayáes temían tanto como el diablo. Completamente acorralado este indio, como estaba desesperado por la suerte mortal que le estaba esperando, el indiecito, convertido al cristianismo y a nuestra madre, se escondió detrás de un gran árbol que le parecía protector. Agazapado, tembloroso,
se le iluminó de pronto el rostro y le vino el recuerdo de la Inmaculada Concepción de María, que era la virgencita de su predilección. Ahora, entre súplicas, oraciones, suspiros, miedo, esperanza, le prometió a la Reina de los Cielos que si lo librara de sus injustos y feroces enemigos, le haría una imagen de la misma madera de aquel árbol protector. Y milagrosamente sabemos, los mayáes no lo encontraron en aquel monte y al caer la noche se vieron obligados a volver a sus tolderías. El indiecito guaraní se vio libre y no volvió más que para cumplir su promesa. Esperando un tiempo prudente, entonces el indiecito vuelve al árbol protector ya con sus primitivas herramientas. Desgajó aquel tronco de la madera necesaria para este propósito. Puso a secarla y pacientemente, con todo el arte de sus manos y ese fervor de su alma, se puso a esculpir 2 estatuas de la Virgen. Una, la más grande, destinada a la iglesia de Tomatí, cercana al lugar, y otra más pequeña para su devoción particular. Esta imagen menor es la Virgen de los Milagros de Caacupé, que hoy nosotros veneramos en la ciudad de Caacupé, en el santuario que lleva el nombre. Imagen menor que al final de cuentas iba a resultar la mayor por la abundancia de sus dones, de sus milagros para con sus fieles. Ahora, según la opinión de los críticos del arte que miran la madera, dicen que esta imagen es una creación artística genial de belleza extraterrena, podemos decir. La historia no ha recogido datos de la imagen mayor, que se supone que fue saqueada por los salvajes mayáes. Tampoco se supo más de aquel indiecito guaraní cristiano. Pero, aunque nunca sepamos a quién deben la fe y la Iglesia esa obra de inspiración divina, nuestra fe nos dice que ya desde hace tiempo, compartiendo con nuestra Madre Celestial, este indiecito está en el cielo, ciertamente. ¿Y quién podría negar que hoy también estuviera intercediendo por nosotros, que estamos aquí reunidos, brindándole el homenaje a nuestra Madrecita, la Virgencita de Caacupé? Queridos amigos, yo les invito a hacer una oración a nuestra Madre, a nuestra protectora, a nuestra Virgencita de los Milagros de Caacupé. Santísima Madre de Dios y Madre nuestra, desde tu santuario de Caacupé, cubre con tu manto protector a tus devotos y a todo el Paraguay. Intercede por nuestros padres y bienhechores, por los desvalidos y todos los necesitados de perdón y de misericordia. Protege a nuestra Santa Madre, la Iglesia, y alcanza también la luz a los magistrados para que hagan justicia y haya paz en el Paraguay entre los hombres. Después de la gracia particular que te pedimos, Madrecita de Caacupé, alcánzanos también a nosotros la gracia mayor de perseverar en nuestra fe y en tu amor, para así merecer la realización de la promesa que nuestro Señor Jesucristo nos hizo cuando nos dijo: el que persevere hasta el fin se salvará. A ti pues, Madre querida, clamamos para que nos obtengas tan singular favor. Amén. Virgencita de Caacupé, ruega por nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos a través de las redes. Nos encontrarán en Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento y estamos con la teología de San Lucas y ahora estamos
reflexionando sobre el capítulo 8, que es muy interesante. Aquí estamos hablando sobre la escucha, el escuchar las palabras sobre el reino. Nosotros decíamos que la verdad solamente se alcanza a la luz de la palabra de Jesús, en el sentido de que nos llama a una escucha que significa el famoso Shema Israel, obrar, obedecer, realizar, planificar. El que la cumple y vive, ahí está. Por eso nosotros insistimos mucho en hacer la voluntad de Dios. Esto es esencial entonces tener en la vida cristiana. Ni que ni que vayan de estilo protestante, ¿verdad? Con tu boca pronuncia Jesús, se quedan así. Sin embargo, eso mismo, si uno mira en serio, porque lo toman literalmente, entonces ya está ahí, muchas veces influenciados de discursos simplemente. Mira con la tapanana, la de entender que había sido, te lleva a qué cosa? Te lleva a la acción, te lleva a lo fundamental y esencial. No son las obras las que te salvan, pero sin embargo es la fe la que te hace obrar sí o sí. Santiago, capítulo 2, ¿verdad? Cuando habla y cuando dice justamente, ¿verdad? Muéstrame tu fe sin obras, que yo a través de mis obras te voy a mostrar mi propia fe. O sea, esto es 2 más 2 es 4, ¿verdad? De 2 más 2 es las 6, 8, 10 y me vuelvo. A pegarla, ñane confundí pa, ñane. Porque de allí cuay voy a ñane, porque allí. De allí estudié, de allí cuay venían de yarañe. Hay que estudiar, pero hay que conocer en serio, ¿verdad? La palabra de Dios. Y hay que escuchar lo adecuado, queridos amigos, porque si no, nos vamos por las ramas y nos vamos al estilo literal. Y sin embargo, no es eso lo que el autor sagrado nos quiere transmitir. El que no quiere recibir, ¿viste?, esa palabra de Dios, se condena y es el que va al fracaso. Condenarse, ¿qué quiere decir? No, porque yo vengo y te condeno. ¿Viste? Alguna vez nosotros pensamos mucho así, muy literalmente. La condena significa para nosotros ya el hecho de una opción que nosotros estamos haciendo. Si yo he decidido vivir en la oscuridad, evidentemente que yo viviré en la oscuridad. Entonces, no decir después que Dios me castigó y por eso estoy en la oscuridad, sino que Dios te ofreció todo para que te realices. Y entre esa realización está tu libertad para que asumas tu compromiso. Ahora, si yo digo que yo quiero, pero después no muevo un dedito, entonces quiere decir que me falta justamente esa fuerza de voluntad para realizar aquello que yo estoy diciendo que deseo hacer. Y esto es elemental y fundamental mirarlo así, queridos hermanos. Por lo tanto, al recibirla y aceptarla, nos hacemos parientes de Jesús, formamos parte del misterio de su obra. Nos dice de esta manera: su madre y sus hermanos fueron a verlo, pero no pudieron acercarse a causa de la multitud. Entonces le anunciaron a Jesús: tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren verte. Pero él le respondió: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Por eso el título, por lo menos de mi Biblia, pone la verdadera familia de Jesús. ¿Qué significa esta verdadera familia de Jesús? Recordemos que aquí la madre está significando de nuevo, así como ya estuvimos viendo en otras ocasiones, en otros cursos bíblicos, que el judaísmo mismo no está aceptando, porque la madre es la raíz, Mo'owi o Ujina, Peñan de Yara. Jesús, ¿dentro de qué religión nació? Jesús nació y fue educado y conoce muy bien la Torá, es decir, el judaísmo. Jesús camina dentro del judaísmo. Pero en este caminar dentro del judaísmo comienza a reflexionar, oye, ¿verdad?, que había sido el judaísmo, está dando el paso crucial, elemental y fundamental que será después el cristianismo. Y entonces aquí estamos encontrando una confrontación de cierta manera. Y por eso nos dice la verdadera familia de Jesús.
quiere decir que oñaina penda ella verdadera. Hangante, alleva. Tangante. No es la verdadera familia. Esto es lindo para reflexionar, queridos amigos. ¿Por qué? Y porque aquí, según la palabra de Dios, cuando dice, tu madre y tus hermanos fueron a verte. O sea, van a ver a Jesús. Madre, tu madre. El judaísmo, ¿de dónde nace? Maviola omonga cuava y cuayeva. ¿Y de dónde sale Jesús? Del judaísmo. Y vienen a verte. Y después, también sus hermanos que vienen a verlo, a Jesús. Hoy cuasei, güey. Hoñemboyai, güey. Hoishai, güey. Y aquí entonces te está hablando de que hay un proceso, que hay un camino y que hay una preocupación por eliminar todo lo negativo. Entonces le anunciaron a Jesús, tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren verte. Tus hermanos están ahí afuera. Nosotros en otras oportunidades, ¿verdad? En otros cursos bíblicos, ya hemos hablado un poco del estar afuera. Cuando lleguemos a estudiar el próximo, ¿verdad? Que sería el Evangelio de San Juan, ahí vamos a entender mucho más, porque esta terminología se nota que era un poco de ese tiempo, de ese contexto histórico, tanto para Mateo, para Marcos, para Lucas y sobre todo San Juan, ¿verdad? Que utiliza mucho este contexto de tus hermanos, ¿verdad? O mejor dicho también, dentro de lo que nosotros podemos entender cuál es esa verdadera familia de Jesús, que sería de dónde venimos. ¿Quién es nuestra madre? Nuestra madre es el judaísmo, están diciendo. Pero están afuera, están afuera. Le está haciendo una crítica de nuevo al judaísmo y le está diciendo, peimeo caben. Entonces, fueron para verlo, pero no pudieron acercarse a causa de la multitud. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñandeyarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy viene a nuestro encuentro con el libro del Eclesiástico, en esta primera lectura, tiempo de Adviento, tiempo que nos preparamos a la venida del Señor. Peñan de Yara o Usé, a Peñan de Yara o Moisés, lleva pejoga, Peñan de Ñame, Peñan de Conazo Pupe, Peñan de Aputu Ume, Peñan de Recobebe, Peñan de Roga Pupe, a Peñan de Netame. Entonces, queridos hermanos, escuchemos, estemos atentos a la voz y a la gracia de Dios. Surgió como un fuego el profeta Elías. Su palabra quemaba como una antorcha. Él atrajo el hambre sobre ellos y con su celo los diezmó. Por la palabra del Señor cerró el cielo y también hizo caer 3 veces fuego de lo alto. ¡Qué glorioso te hiciste, Elías, con tus prodigios! ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? Tú fuiste arrebatado en un torbellino de fuego, en un carro con caballos de fuego. De ti está escrito que en los castigos futuros aplacarás la ira antes que estalle para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y restablecer las tribus de Jacob. Así entonces continúa este libro del Eclesiástico, queridos hermanos, y que nos anima a mirar nuestro camino de salvación. La PEP hacernos aperecocer una síntesis de toda la Biblia a bebelear el libro del Eclesiástico. A Beñandeñas Hindú, ¿quién era Elías? Elías. Yahvé es mi Dios. Elías Yahvé es mi Dios. Dios es verdaderamente el que dirige mi vida. Aquí te compara la fuerza de Elías como el fuego que quema todo, que arrasa todo. Y ahí tente ahí ñande aye bañas endurire peñan de yara erire yaguere cojanguaisha peñan de conazopupe, ese ardor, ese fuego interior que pueda arder en nosotros y nos anime y nos entusiasme para quemar todo lo negativo y sobre todo para ofrecer lo mejor, lo más lindo de nosotros en la construcción del reino de Dios. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Soy hijo de reyes y de pecadores. Yo soy el Mesías que ha de salvar a los hombres. De todo profeta, yo soy la promesa. Yo nací en el suelo, en el pesebre, en la pobreza. La madre más santa, la mujer sin mancha, dijo soy tu esclava y así emprendió la marcha. Y un valiente joven también me dio un nombre, admirable esposo, padre fiel y justo hombre. A los despreciados, a los marginados, yo daré un nombre, serán mis aliados. Magos de Oriente vienen a postrarse, mas yo soy la riqueza que quiere donarse. He nacido para reinar y
Yo soy la noticia que se ha anunciado a pobres pastores que cuidaban su ganado. No busque a los grandes, a los importantes, a los más pequeños exaltado desde antes. Dichosos los pobres, los que tienen hambre, pues serán saciados y alojados con mi Padre. Obtendrán el reino, no habrá más tristeza. En el cielo tendrán una grande recompensa. A los despreciados, a los marginados, yo daré un nombre, serán mis aliados. Magos de Oriente vienen a postrarse, mas yo soy la riqueza que quiere ganarse. He nacido para reinar y mi vida por amor entregar. En un mundo de tinieblas, mi luz no se apagará. Al mirar el cielo, verán mi estrella y me encontrarán. He nacido para reinar y mi vida por amor entregar. En un mundo de tinieblas, mi luz no se apagará. Al mirar el cielo, verán mi estrella y me encontrarán. Y hoy escuchamos en Eclesiástico Sirasi de 48 versículos 1 al 11, prácticamente no lo tienen los hermanos separados. En aquel tiempo surgió Elías, un profeta de fuego. Su palabra quemaba como una llama. Él hizo caer sobre los israelitas el hambre y con celo los diezmó. En el nombre del Señor cerró las compuertas del cielo e hizo que descendiera 3 veces el fuego de lo alto. ¿Cuántas cosas más hizo Elías? Entérate hoy. Y el Salmo 79 de hoy dice: escúchanos, pastor de Israel, tú que estás rodeado de querubines, manifiéstate, despierta tu poder y ven a salvarnos. Ya vino Elías y ustedes no le reconocieron. Les llama la atención el Señor Jesucristo el día de hoy a los discípulos y les dice: ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo bajo orden. Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron e hicieron de él lo que quisieron. Se refería a Juan el Bautista. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a padecer en manos de ellas. Él le hablaba directamente y nadie le entendía nada. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de San Lucas, es decir, sobre su evangelio. Ahí por ahí te digo, a ver allí cuando ella papeña de Yara, yecua cañan debe, decíamos recién anteriormente, cuando terminábamos esta parte de la introducción, la curación que va a hacer Jesús del endemoniado de Gerasa. Sale este hombre a su encuentro, o Ua lleva, te pone la característica, por ahora conocemos quién es este hombre. Le dice que estaba ciertamente endemoniado, y todo lo que significa el daimón, todo lo que significa el estar endemoniado para nosotros, siempre significa la acción del mal en la vida del hombre.
Haupeareco entonces apela esa caseña de Gina y además dice que de hacía mucho tiempo. Y estuvimos meditando y finalizando el bloque anterior mirando sobre el tiempo, sobre el cronos por una parte, pero que este cronos, es decir, el tiempo cronológico, como una sucesión que viene uno detrás de otro, entonces nos hace entender que esa maldad o esa indisposición espiritual, o yo diría esa indisposición, porque aquí te habla de una enfermedad del alma, está endemoniado, es una persona que está entonces con el mal interiormente, y mucho tiempo, dice, mucho tiempo. Que cuanto más estamos en una situación de dolor, en una situación de enfermedad, así también la influencia de ese mal perdura en nosotros. Y por eso te pone después otra característica. Desde hacía mucho tiempo no se vestía, mucho tiempo no se vestía, lo cronológico, y ahora te dice lo esencial que te quiere transmitir, dice que no se vestía. Es decir, la influencia del mal, del endemoniado, del estar endemoniado, hace que él se encuentre desnudo, incapaz entonces de encontrar su propia identidad, encontrarse desnudo. Génesis capítulo 3, versículo 6, 7. Cuando el hombre después de comer, dice, le pasó también, o sea, la mujer le pasa a Adán, comen los dos del fruto y en ese mismo momento, después dice, se le abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. La desnudez para nosotros en la Biblia significa que nos encontramos desprotegidos. Dikatuya ya pomba eve, ñandeño orupive alleva. Me siento desnudo, me siento incapacitado, ¿verdad?, de afrontar cualquier dificultad y cualquier problema. Entonces esa es la desnudez con la que se encuentra también este hombre a causa del mal. Luego continúa diciéndonos, y no vivía en una casa, sino en los sepulcros. Otro elemento importante, el oikos, ¿verdad?, la casa, el lugar donde se encuentra la comunidad. El que está endemoniado, el que está entonces con un malestar interior, evidentemente que en digatui ababebe oya, digatui ababendie oí, digatui ababendie lleva, o compartí vejecobe. ¿Por qué? Porque se siente con ese malestar, se siente en esa situación del pecado. Y esto es lo que nos está queriendo transmitir y nos está queriendo decir, queridos amigos. Entonces nos sentimos desnudos, nos sentimos imposibilitados, nos sentimos limitados. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Adán y Eva, quiere decir, encontraron su limitación, quiere decir que no somos dioses. Y aquí también la misma cosa. Al final de cuentas, no nos podemos vestir por nosotros mismos si es que nos clamamos. La primera partecita que nos decía que Jesús estaba dormido, pero que ellos le llaman y sale el Señor al encuentro de ellos, calma las olas, calma y se sosiega también el viento, la tormenta. Aquí, además de eso, de que no vivía en una casa, no podemos estar en una comunidad, vivía en los sepulcros. Vivir en los sepulcros, no hace falta demasiado mucha explicación, porque dice vivir en los sepulcros. El que vive en el sepulcro, ¿quién está en el sepulcro? ¿Quién está dentro de un sepulcro? ¿Quién es el que es sepultado? Y solamente el muerto, el que no tiene vida. Ese es el que está entonces en el sepulcro. Y eso es, queridos hermanos, queridos amigos, lo que aquí nos está queriendo decir, ¿verdad?, la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos desprotegidos de Dios, cuando nosotros estamos, entre comillas, endemoniados, es decir, la maldad, cuando nosotros no le llamamos a un Dios que nos toque, a un Dios a quien tenemos que despertar para que nos ayude, ciertamente que Peña de Yayuda lleva
ayuda, bebé, limitados, improvistos de todo. Hacía mucho tiempo que no se vestía. Como entonces ese mal, ¿verdad?, que va trabajando, va apoyándole, oído bebé, andañandere yaina. Qué interesante entonces, queridos amigos, cómo aquí podemos ir entendiendo. Cuando te introduccionamos, ya continuata lleva ya esa taina, va ese peñan de yara, uñimoí, peñan de nondepe, ombohasañan de epe y poa llevañan de mopoa mi hanguaisha. Pero para eso también nosotros tenemos que ser capaces de darnos cuenta, añato y añaendo y peñan de yara. Y les dejo la bendición del Señor por el día de hoy, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.